Buenos días, jóvenes queridos. Estoy entonces dando comienzo a nuestra segunda clase de la primera semana. Como ya hemos estado hablando, estamos abordando el tema número 1, que son conceptos generales. Voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando vean la pantalla. ¿Listo? ¿Ya pueden ver la pantalla? La mía se está cargando, no veo su pantalla, pero ya me dice que está viendo. Entonces Ahí, está cargando. Ahora sí. Ahí está cargando. Déjenme aprovechar de moverme hasta aquí. Ahora sí, todos ya la tienen. yo ya la veo, sí. Perfecto, jóvenes. Habíamos comenzado, obviamente, con uno de los conceptos más importantes, que es el concepto de la macroeconomía. ¿Qué habíamos dicho de la macroeconomía? ¿Qué palabra definía la macroeconomía? Una palabra muy importante. Escasez. De la macroeconomía, ya directamente de la macroeconomía, no de la economía. La escasez es la palabra de la economía. ¿Y de la macroeconomía? Tenía que ver algo con agregación. Estudia conjuntos. Exactamente, es el estudio de la economía en su conjunto, dijimos. Dijimos que trata variables de forma agregada, que estudia las consecuencias de las decisiones individuales. Y además dijimos que tenía dos tareas fundamentales, dos propósitos, dos razones de ser. Una tenía que ver con el cálculo de variables macroeconómicas, de variables agregadas de la producción, del empleo, del precio, ¿sí? O de los precios, variables agregadas en el mercado de dinero, variables agregadas en el mercado de trabajo, ¿sí? Y otra muy importante, ¿cuál era? ¿Qué hacíamos después que la macroeconomía calcula variables macroeconómicas y las analiza? ¿Qué se hace después con eso? ¿Cuál sería una segunda tarea? Siempre es bueno que echen una repasadita antes de entrar a la clase, porque siempre vamos a hacer un poco esta dinámica, ¿sí? Yo les adelantaba que no, esto no va a ser una vía clase o videoclase donde yo solamente voy a estar hablando, sino que voy a tratar en lo posible de interactuar con ustedes. Sí, esta es la idea de tener el Zoom, pues. Efectivamente, como dice Wenderly, tiene que ver con diseñar política económica que permita mejorar esos resultados macroeconómicos, ¿ok? Entonces, este diagrama que está aquí pretende enseñarles todo eso que tiene que ver con la macroeconomía. Primero, comportamiento de grupos agregados. Entonces, los grupos van a ser los hogares, donde vamos a estar todos los consumidores representados y agregados, las empresas, todas las empresas que participan en el proceso de producción de bienes y servicios, y habíamos hablado que a nivel macroeconómico estos dos actores los relaciona, los estudia la microeconomía y los mercados en los que ellos se desenvuelven, que son el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos. Pero cuando hablamos de macroeconomía tenemos que incluir tres nuevos actores: el sector público, el sector financiero y el sector externo. Del sector público ya pudimos hablar, en eso quedamos el martes pasado. Dijimos que el sector público es ese organismo institucional que tiene las siguientes funciones económicas: eficiencia, equidad y estabilidad. La eficiencia tenía que ver con fallos que tenía el mercado. El mecanismo de mercado funcionaba bastante bien, pero habían algunos fallos y el Estado trabajaba para corregir esos fallos, o es la idea que eso ocurra. Y en el caso de la equidad, tenía que ver con que se producían los ingresos, los ingresos los producían los hogares y las empresas, aquellos individuos que eran los más aptos,
y que entonces se conseguía, o el capitalismo tenía el problema y el mecanismo del mercado, que se generaba una cierta concentración del ingreso. Y esa concentración del ingreso no es buena porque termina creando presiones sociales, además que no es justo que personas que por alguna razón estén en grupos menos favorecidos no puedan tener la oportunidad vía una buena educación, vía salud y vía seguridad, ascender, adquirir habilidades y con eso ir escalando en la porción, en obtener una mayor porción del ingreso. Entonces, al final, esa redistribución del ingreso tenía que ver con extraer renta de los que más ganaban vía impuestos y devolver esa renta a los que resultaron menos favorecidos en cosas vitales como las transferencias, ¿ok? Y finalmente la estabilidad tenía que ver justamente con este tema de la política económica. Son las autoridades monetarias, el sector público y el Banco Central, que está aquí en la parte del sector externo, los que van con el manejo de sus herramientas, de sus variables macroeconómicas, a aplicar política fiscal, política monetaria o política cambiaria. Estas tres políticas es lo que llamamos política económica, y al final estas estrategias van a tratar de influir en la demanda agregada de la economía para permitir un aumento del Producto Interno Bruto, ¿ok? Eso es en líneas generales lo que tiene que ver con las tareas de la macroeconomía. Aquí está lo que tiene que ver con el cálculo de las variables macroeconómicas. Entonces, dentro de las variables macroeconómicas más importantes está el Producto Interno Bruto, el ingreso, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, exportaciones, importaciones, impuestos, precios, tasas de interés. Ya les había advertido entonces en la clase del martes que es muy importante que ustedes se estudien estos conceptos de estas variables macroeconómicas porque son vitales para que entiendan el funcionamiento de la macroeconomía, ¿ok? Luego, entonces, nos habíamos ya familiarizado un poco con este flujo circular de la renta y yo les pedía que, por favor, si era posible, se lo aprendieran de memoria, decía yo. Entonces, dentro del sector público, lo último que vimos es que este sector público se relaciona con el resto de la economía. Aquí, básicamente, está señalada su función de redistribución, que tiene que ver con el cobro de impuestos y devolver al circuito vía transferencias gastos a las familias, vía transferencias, perdón, entregar dinero a los hogares, ¿ok? Quedamos entonces en que nos faltaba ver el sector financiero y el sector externo. En el flujo circular de la renta podemos ver cómo el sector financiero tiene que ver con el flujo monetario. Fíjense que solamente está la línea prepunteada que tiene que ver con el flujo monetario. ¿Por qué el sector financiero tiene que ver solamente con el flujo monetario? Porque este sector existe única y exclusivamente porque hay una mercancía común, que es el dinero, que es la que se intercambia por el resto de las mercancías. Recuérdense que al final este modelo de flujo circular de la renta o del ingreso, lo que es un modelo simplificado de cómo se realizan las transacciones económicas en un país, ¿ok? Y además, cómo son esas relaciones con el resto del mundo. Entonces, lo que vamos a resaltar aquí del sector financiero es que los hogares, buena parte del ingreso que se genera vía la producción de bienes y servicios lo consumen, pero una parte la guardan, la ahorran. Y ese ahorro no lo dejan debajo del colchón, sino que lo canalizan a través de los bancos. Y estos bancos tampoco se quedan con ese dinero represado allí, sino que lo colocan, lo prestan. Y básicamente en nuestro circuito macroeconómico lo que nos interesa es que buena parte de esos préstamos van a la inversión. ¿Qué era la inversión? La inversión es ese gasto que hacen las empresas en maquinaria y equipos para aumentar o mantener su capacidad de producción. La inversión lo es todo porque la inversión permite año tras año poder comprar maquinarias y equipos e ir aumentando la capacidad de producción. Una mayor capacidad de producción permite un aumento de la producción, un aumento del ingreso y una mayor calidad de vida porque las personas con ese ingreso pueden comprar más bienes y servicios. ¿Ok?
Otro aspecto importante a nivel macroeconómico, entonces, es entender que el ahorro es la principal fuente de la inversión. Entonces, resaltando un poco aquí, ese esquema que tenemos allá es lo que está aquí, ¿ven? Los hogares que ahorran, canalizan sus ahorros al sector financiero, los préstamos entonces los solicitan las empresas y estas empresas invierten. Entonces, de hecho, podemos empezar a hablar un poco del equilibrio de la economía. Una economía donde no tomemos en cuenta el sector externo va a estar en equilibrio cuando el ahorro sea igual que la inversión y también cuando la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Está un poco temprano para explicar ese circuito, pero ya lo vamos mencionando y ustedes lo van captando por allí. Lo que más interesa aquí es entender que el sector financiero está conformado por el Banco Central como ese ente de interés muy particular y público que está encargado de emitir esa mercancía que se llama dinero, de regular el sistema financiero, ¿verdad? Esas son sus principales características y además manejar las reservas internacionales de un país. Y también están los bancos. Los bancos tienen una importancia capital aquí, porque si bien los bancos no imprimen dinero, lo vamos a ver más adelante, todos los depósitos que se canalizan al sistema financiero, cuando salen bajo la figura de préstamo y regresan bajo la figura de depósito, literalmente multiplican el dinero. No se preocupen si no todo lo que estoy diciendo en este momento lo captan. La idea esencial, insisto, es que en el sector financiero y concretamente en el mercado monetario vamos a tener dos grandes actores, un actor el Banco Central, un actor los bancos. Estos bancos que estamos hablando son los bancos que reciben depósitos y estos bancos tienen una posibilidad de expandir la cantidad de dinero más allá de la emisión, porque se forma un circuito o un flujo entre préstamos y depósitos en los bancos, ¿ok? También cuando uno dice sector financiero realmente se está refiriendo al mercado monetario y al mercado financiero propiamente dicho, donde están el resto de los activos financieros distintos al dinero. Estamos hablando de bonos, de letras del tesoro, de cuentas por cobrar, todo este tipo de instrumentos financieros. Es decir, estamos hablando de papeles que representan para el que lo posee un derecho a adquirir un dinero en el futuro, ¿ok? Entonces, ese sería todo el sistema financiero, pero repito, a nosotros nos interesa es el sector monetario y dentro del sector monetario y dentro del flujo circular de la renta, este papel de intermediación financiera que cumple el sector financiero, en el cual canaliza el ahorro para prestarlo a las empresas y contribuir o permitir que ocurra la inversión, ¿ok? Esa es su función que nos interesa dentro de la macroeconomía. En el caso del Banco Central, nos interesa su función como ente que se encarga de crear en primera instancia la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque esa cantidad de dinero es la que va a ser intercambiada por otros bienes y servicios. Podemos adelantar un poco también que tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de dinero que emite el Banco Central y la cantidad de dinero que necesitan los agentes económicos para hacer sus transacciones de bienes y servicios, porque si no hay un equilibrio allí, entonces va a ocurrir un fenómeno que se llama, ¿cómo, jóvenes? ¿Alguien tiene idea de lo que quiero decir? Inflación. Inflación, correctamente. Muy bien, entonces, por ahora eso es todo lo que nos interesa del sector financiero. El sector financiero y el mercado monetario, como todo mercado, tiene una oferta de dinero, una demanda de dinero, un precio que adelantamos que es la tasa de interés, pero todo eso lo vamos a ver con más calma más adelante, ¿sí? Dentro del flujo circular de la renta, también tenemos el sector externo. Y dentro del sector externo, lo que ocurre aquí es que se contabilizan o se registran y se analizan cómo han sido las transacciones de esta economía con el resto del mundo. ¿Qué transa la economía de un país con la del resto del mundo? Primeramente, bienes y servicios. Vende bienes y servicios, ¿verdad? Las empresas producen excedentes y venden bienes y servicios
a los no residentes de otros países. Las empresas de otros países producen bienes y servicios y venden parte de esos bienes y servicios a los residentes de esta economía y eso lo llamamos importaciones. Quiere decir entonces que las importaciones van a ser, disculpe que estaba viendo que colocaron allí en el chat, las importaciones entonces es la compra de bienes y servicios que hacen los residentes de bienes y servicios procedentes de otros países. Y las exportaciones van a ser las ventas que hacen las empresas de bienes y servicios a los no residentes de otra economía, ¿ok? Entonces, volvamos, ya tienen en pantalla el papel del sector externo, jóvenes. Sí, ya lo tenemos en pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, repito, ¿qué intercambio se genera entre la economía y el resto del mundo, la economía nacional y el resto del mundo? Principalmente intercambio de bienes y servicios, pero también intercambio de factores productivos porque residentes de esta economía pueden tener capital o trabajo operando en otra economía y traerse las ganancias de ese capital o de trabajo a su economía local o, ¿cómo se llama? Al revés, personas no residentes, personas de otros países, pueden estar operando en nuestra economía, es decir, creando empresas, ¿verdad? Y obtener allí una ganancia de capital, o pueden ser personas que están trabajando en esta economía, pero son no residentes, y tener una ganancia de salario y llevarse eso para su país. Entonces, también hay intercambio de renta por factores productivos y finalmente hay una cosa que se llaman transferencias. Siempre la diferencia entre una transacción y una transferencia va a ser que la transacción es un intercambio de dinero por un bien o servicio. En cambio, la transferencia no hay esa doble partida, sino que es un dinero que sale sin que haya contrapartida de regreso, ni en prestación de bienes, ni de servicios. Es como una donación, como un regalo. La transferencia corriente más importante con el sector externo, ¿cuál podría ser? ¿Quién se le ocurre? Una transferencia muy importante, un dinero recibido por el que no hay que pagar. Una tasa de cambio, comprar otra moneda. No, ese todavía no. Me refiero a que te den un dinero, porque no te van a dar la tasa de cambio, un dinero que te dé un no residente. ¿Cuál puede ser una razón muy importante por la cual alguien del resto del mundo te regale un dinero a ti? Una inversión. No es regalado, por supuesto, lo dice Ariana, las remesas, ¿sí? Las remesas, oye, creo que había puesto que se apagara automáticamente el micrófono, así que por favor tengan cuidado los que lo abren de acordarse de cerrarlo. Repito, una inversión es una transacción, porque cuando usted invierte un dinero, usted está esperando que de vuelta haya una retribución o una ganancia. En cambio, la remesa sí es típicamente una transferencia. ¿Por qué? Porque generalmente lo que ha ocurrido, veamos el caso de Venezuela, es que ha salido cerca de 5 o 6 millones de venezolanos al resto del mundo, están en diferentes partes, ya son residentes de esas economías y entonces lo que ocurre es que parte de su dinero lo remesan, lo envían a sus familiares aquí y eso es una transferencia, ¿de acuerdo? Aparte de la remesa, también vamos a tener los activos financieros. Vamos a tener que esta economía puede o emitir bonos o emitir acciones, ¿sí? O puede pedir un préstamo o puede enviar un dinero y depositarlo en un banco extranjero, ¿sí? Y todas esas operaciones también se registran en el sector externo. Perfectamente, estamos hablando de que es como lo de las transferencias es como un regalo. Entonces estamos claros todo lo que involucra el sector externo, ¿sí? Una cosa muy importante es el papel del tipo de cambio. Ya vamos a dar espacio para las preguntas, denme una oportunidad un momento. En el caso del tipo de cambio, jóvenes, recuerden que el tipo de cambio, y se tienen que aprender eso de memoria, es el precio al que se intercambia moneda nacional
por moneda extranjera. ¿Qué ocurre típicamente aquí en estas transacciones de esta economía nacional con el resto del mundo? Que las operaciones entre residentes y no residentes no se hacen en moneda nacional, sino que se hacen en una moneda común que aceptan tanto residentes como no residentes porque tienen confianza en esa economía. A esa moneda común la llamamos divisa. O dicho de otra manera, la divisa es una moneda que sea aceptada internacionalmente. Por eso el dólar es una divisa, el euro es una divisa, pero por ejemplo el yuan no es una divisa con todo y el poder económico que tiene China, porque el yuan no es aceptado internacionalmente, por lo menos no con la amplitud con la que es aceptada el dólar y el euro. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene que hacer las transacciones con el resto del mundo, si usted va a importar, usted tiene que ir al mercado financiero y tiene que cambiar los bolívares que tiene por dólares para poder pagarle al importador. Cuando el exportador, la empresa venezolana, quiere hacer un pago aquí en la economía nacional, él tiene que vender los dólares que ha generado por la venta de un bien en el exterior y cambiarlo por bolívares y operar aquí adentro, ¿sí? Entonces, eso hace que el tipo de cambio sea el precio, la referencia, la señal principal que usted tiene para tomar sus decisiones de si cambiar bolívares por dólares o cambiar dólares por bolívares o comprar bienes o vender bienes al exterior, ¿sí? Eso es un elemento muy importante y por eso es que aquí, en este segundo flujo más detallado, le coloco que el tipo de cambio garantiza el equilibrio entre ambas cuentas y juega el papel del precio de oferta y demanda agregada. Lo que me quiero referir aquí con ambas cuentas es que en las relaciones del sector externo se contabiliza en un instrumento que se llama balanza de pago y en esa balanza de pago hay operaciones corrientes, operaciones financieras y eso va a tener algún equilibrio de alguna manera, siempre dependiendo de cuánto sea el tipo de cambio. Ok, ¿tienen preguntas, jóvenes? Voy a leer la pregunta de Ariadna. Una pregunta en el caso de la inversión del país. ¿Se hace en divisas en una economía normal o se hace en moneda nacional? Fíjense, en principio, todas las economías tienen como circulación una sola moneda, ¿ok? Pocas economías tienen circulación de varias monedas porque eso genera bastantes desequilibrios y problemas económicos. Así que generalmente lo que ocurre en una economía es que existe un banco central, él emite una moneda y esa es la moneda de curso legal, ¿ok? Y si alguien quiere hacer una operación con el resto del mundo, debe acudir al mercado cambiario y obtener divisas, o si quiere hacer una operación en el mercado nacional, tiene que acudir al mercado cambiario y obtener esa moneda nacional, ¿ok? En caso de Venezuela, usted dice, bueno, Venezuela, profesora, en Venezuela circula el dólar también. Bueno, circula el dólar porque hay un proceso de hiperinflación de tal magnitud que la moneda nacional perdió casi que todas sus funciones como que debe tener el dinero, es decir, la moneda no conserva valor, no se atesora, no sirve como depósito de valor, la moneda casi que nos sirve como patrón de medida y obviamente casi que nos sirve como para hacer los intercambios. Entonces, eso ha hecho que muy a pesar de las autoridades económicas de Venezuela hayan tenido que aceptar la circulación del dólar porque si no se trancan exageradamente las posibilidades de hacer los intercambios. Repito, la primera función del dinero es para hacer los intercambios y en ese sentido tiene que preservar su valor porque si no, no es aceptada por las personas. ¿Qué hace que una moneda pierda su valor? Cuando hay inflación. ¿Ok? Para que una moneda sea aceptada internacionalmente, lo más importante, jóvenes, es que sea una economía fuerte. Y una economía fuerte ustedes la van a definir por el tamaño que tenga, ¿sí? Por la cantidad de ingreso que genere. Esa es la forma real como se mide el poder económico de cualquier país.
El euro funciona como funciona porque el PIB más grande del planeta es el dólar funciona como funciona porque el PIB de los Estados Unidos es el PIB más grande del planeta. El segundo país que le sigue es China, con casi que la mitad de ese PIB, un poco ya un poco más de la mitad, pero China no está interesado en tener transacciones en los mercados internacionales. ¿Por qué? O que su moneda, perdón, sea transada en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque cuando la moneda de un país es una divisa, usted no tiene control sobre la paridad cambiaria. Es decir, esa moneda se puede apreciar o se puede depreciar de forma que usted no quiera, y los chinos no quieren tener pérdida de competitividad por esa parte, ¿ok? De todas maneras, poco a poco vamos a ir aprendiendo todas estas cosas. No pretendan entender todo hoy, ¿ok? Fíjense, ya me están haciendo muchas preguntas en torno al PIB y entonces vamos a avanzar un poco más para que podamos responder esas preguntas, ¿sí? Hagan lo siguiente, escríbanme ténganme esas preguntas allí y las hacemos cuando avancemos un poco más, porque precisamente lo que viene ahora es hablar de ese tipo de variables macroeconómicas, ¿ok? Que son las vitales. ¿Sí me están entendiendo? O sea, ya vimos el flujo circular de la renta. Lo que yo sí quería, ahora que vimos este flujo circular de la renta, es que se entendiera que cuando estamos hablando de la macroeconomía, jóvenes, también estamos hablando de un mercado consolidado, ¿ok? Así como en la microeconomía se estudia el comportamiento de los mercados individualmente, en la macroeconomía lo que se hace es agregar todas las variables, déjenme que esto no se me quiere, agregar todas las variables en un solo mercado, ¿sí? En ese sentido, déjenme que, ahora no consigo aquí la lámina, disculpen. Esta. Ok, disculpen que se me ha perdido un poco la lámina. En ese sentido, jóvenes, entonces nosotros vamos a tener un mercado consolidado. Si nosotros estuviéramos hablando de un mercado microeconómico, a ver si lo tengo en esta lámina siguiente, no. En un mercado microeconómico, en un mercado, por ejemplo, de celulares, ¿qué vamos a tener nosotros en esta gráfica? Si este fuera el mercado de celulares, ¿cuál sería esta gráfica? ¿Qué habría en el eje de las X, jóvenes? Oferta y demanda, la cantidad y el precio. Ok, aquí estaría la cantidad demandada de celulares, aquí estaría el precio de los celulares. Esta variable que tiene pendiente negativa sería ¿quién? La demanda de celulares, ¿verdad? Con una relación inversa con el precio, y esta sería la oferta de celulares con una relación positiva con el precio. En el punto donde se intercambian ambas variables, obtendríamos el nivel de cantidad de equilibrio y el nivel de precio de equilibrio, ¿cierto? Aquí en el mercado consolidado, pues entonces vamos a obtener también ese tipo de relaciones, jóvenes. Vamos a tener, por un lado, la oferta agregada, y la oferta agregada se mide a través del Producto Interno Bruto. Vamos a tener del lado de la demanda agregada en el mundo microeconómico sería que si sumamos todas las demandas agregadas, vamos a tener la variable consumo, porque el consumo es ese gasto que hacen las familias en bienes y servicios. Pero como estamos en el campo de la macroeconomía, no solamente vamos a tener la variable consumo, también vamos a tener la variable inversión, porque parte del ingreso que genera esta economía lo usan las empresas para demandar maquinarias y equipos, para gastar parte del ingreso en maquinarias y equipos. Otro ente macroeconómico que va a gastar es el Estado. El Estado va a gastar en pagar a sus empleados públicos, va a gastar en comprar bienes y servicios. También gasta en transferencias, pero yo les explicaba que esas transferencias las contabilizamos en la variable consumo, ¿ok? Y finalmente,
nuestras relaciones con el extranjero van a hacer que exista a nivel de la demanda agregada las exportaciones como esas ventas de bienes y servicios que hacen nuestras empresas al resto del mundo y le vamos a restar las importaciones. Entonces vamos a tener en este sentido una oferta agregada con todas esas variables, una demanda agregada con todas esas variables. Consumo más gasto más inversión más X menos M. Tienen que irse aprendiendo la nomenclatura. Y al final va a haber un punto en el cual se equilibra la economía, una cosa que vamos a llamar el macroequilibrio. Y en el macroequilibrio, la oferta agregada es igual a la demanda agregada y el resultado de este equilibrio es que vamos a tener cuál es el nivel de PIB de la economía, es decir, cuánto es la producción total de bienes y servicios, cuánto es el nivel general de precios y cuánto es el nivel de empleo y de desempleo. Vamos a saber cuánto es la mano de obra que se utilizó para poder comprar esos bienes, la mano de obra que se utilizó para poder producir esos bienes y servicios, ¿ok? Entonces, déjenme, nos queda en 7 minutos, pero creo que es tiempo para que, por favor, copien sus preguntas que tienen allí aparte para que me las puedan hacer la próxima vez, porque recuérdense que cuando nos salgamos no vamos a poder verlas otra vez. Entonces, por fin vamos a usar por primera vez la pantalla. Espero acordarme bien de cómo se usa la pantalla, jóvenes, la pizarra, perdón. ¿Ya todos ven la pizarra? Sí. Perfecto. Entonces, en la economía vamos a tener que un concepto es la oferta agregada, y la oferta agregada, jóvenes, va a ser la cantidad total de las empresas producen y venden, ¿ok? Y la variable que va a permitir medir esa cantidad total que las empresas producen y venden se llama PIB, ¿ok? Del otro lado vamos a tener la demanda agregada y la demanda agregada va a ser la cantidad total gastada por los hogares, las empresas, el gobierno y los extranjeros. ¿Ok? En ese sentido, los hogares jóvenes gastan en bienes y servicios. Obvio, ¿verdad? Esto es el centro de todo. Tenemos necesidades y bienes materiales, generamos un ingreso y ese ingreso, buena parte lo gastamos en comprar esos bienes y servicios. Esa variable macroeconómica se llama consumo, jóvenes, ¿ok? Y de aquí en adelante, siempre que vean la letra C, me la tienen que asociar con consumo. Luego vamos a tener las empresas del lado de la demanda. Fíjense entonces que las empresas están del lado de la oferta, pero también del lado de la demanda, porque las empresas gastan en comprar maquinaria y equipo. ¿Ok? Y eso lo vamos a llamar inversión. Ya nada, y lo vamos a diferenciar, o perdón, va a tener como letra la I de iglesia, la I de inversión y no la I de ingreso, ¿ok? No me vayan después a confundir el ingreso. Vamos a tener al gobierno y el gobierno va a hacer gastos, ¿verdad? Va a gastar en pagar a los empleados, pago de mano de obra, es decir, en pagarle a los empleados públicos y compra y en adquirir bienes y servicios, ¿ok? La variable se va a llamar gasto del gobierno, ojo, no gasto público, gasto del gobierno y va a tener esa G que está allí. Y finalmente vamos a tener que los extranjeros o las relaciones con los extranjeros
incluyen exportaciones, que lo vamos a conocer con la letra X y que tiene que ver con la venta de bienes y servicios al exterior, y las importaciones, que tienen que ver con, esa va a ser la letra M, importaciones, que va a ser la letra M, y que tiene que ver con la compra de bienes y servicios provenientes del exterior, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque una economía va a estar en equilibrio cuando la oferta agregada sea igual a la demanda agregada, y eso nos da la ecuación macroeconómica más importante, en la cual el PIB, representando la oferta agregada, va a ser igual al consumo más el gasto, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Por favor, apréndanse de memoria esta ecuación que está aquí. Fíjense un detalle importante. Vamos a tener que de este lado, estos son los procesos internos de la economía y estos son las transacciones con el resto del mundo de la economía. Es una forma de ver esta ecuación. De otra forma de verla es que el ingreso generado por la economía se gasta en estos valores. Se gasta en este tipo, o lo gastan los agentes económicos de esta manera. Y una última es que si yo hago PIB y me traigo las importaciones para acá con signo positivo, voy a tener, jóvenes, lo que se llama la oferta de bienes nacionales e importados, ¿sí? Es una forma de ver cuánto es la oferta total de la economía. Y si dejo demanda agregada interna, una variable se llama demanda agregada interna, tiene que ver con cuánto se gasta internamente, es decir, la suma del consumo más el gasto más la inversión, y X va a representar la demanda agregada externa. Demanda agregada externa, y son solamente las exportaciones. Esta ecuación da para todo, hay que aprendérsela muy bien, ¿ok? Y entonces, por eso la estoy dejando aquí solita. Fíjense, nos queda un minuto, así que nos vamos a devolver aquí. Por favor, anoten sus preguntas y las respondemos en la próxima parte, ¿sí? Entonces, estén pendientes y nos volvemos a conectar en lo que se convierta la grabación. ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Ok. Sí, profe. Nos vemos ahorita.